Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Vamos a tener nuestra reunión, nuestra clase de los jueves de Lyndon LaRouche, hablando sobre el tema de Kepler. Seguimos, como ustedes saben, con Kepler, estamos analizando el armóniche. La clase anterior, para dar un poco de contexto, estuvimos generando las figuras inscritas en el círculo. Estas figuras inscritas en el círculo nos permiten generar las magnitudes de la cuerda que después vamos a dividir para escuchar las armonías, para escuchar los números, para escuchar las proporciones. Es muy importante tomar en cuenta que la línea de Kepler y Gusa es la concepción de que el ser humano conoce por medio de conceptos. Es decir, que la geometría, la aritmética, la música, son herramientas que nos permiten llegar a esos conceptos que son, voy a utilizar la palabra abstracto, pero no en el sentido, en la connotación general que se da, sino abstracto en el sentido en el que la mente necesita generar un método y un esfuerzo para poder ubicar los procesos físicos que se están llevando a cabo. Y la geometría, aunque es muy noble, extraordinaria en diferentes niveles, sigue siendo de alguna manera la sombra. Recordemos que lo que hemos estado viendo es cómo Kepler, en su libro El Mysterium del Universo, que aquí voy a poner entre paréntesis un comercial, que tenemos el libro y estamos haciendo toda una recopilación de libros que después la gente pueda tenerlos, pueda revisarlos, que todos colaboremos, participemos en este conjunto de estar comprando los libros, estar obteniéndolos para que después todos los podamos leer, como paréntesis. Bueno, y en este libro del Mysterium, que tenemos en español afortunadamente en PDF, este libro es el corazón, bajo mi perspectiva, del trabajo de Kepler. Como he comentado varias veces, el capítulo 13 y el capítulo 11 determinan todo el demás trabajo que hizo Kepler con el Nueva Astronomía, su libro Nueva Astronomía, y el secreto, perdón, la armonía. Hoy en particular vamos a dar continuidad a la clase pasada en donde estuvimos construyendo las figuras. Kepler al principio, en El secreto del universo, creía, o esa era su hipótesis, que la armonía, esa armonía que se tenía, o esa armonía del universo, era relacionada a los sólidos platónicos como volúmenes. Pero él reconoce, ya lo he leído también varias veces del libro de Kepler, ahora no lo voy a leer, aquí tengo el libro también. Ese es el libro que tenemos en PDF. Ay, perdón. Pero no voy a buscar ahorita la página, ya le he dado varias veces. Pero bueno, aquí reconoce, en el capítulo 11, reconoce que en realidad, después de haber terminado el armóniche, después de a los 40 y tantos años, porque recuerden que cuando hizo el secreto del universo tenía 24 años, no los voy a engañar, exactamente quiero decirles cuántos años porque a mí me impresiona. 26 años tenía Kepler cuando escribió este libro y Galileo tenía 32 años. Era esto lo que estaba discutiendo como la juventud en ese periodo. Bueno, entonces él reconoce después de más tiempo el libro Armóniche. También les voy a dar exactamente. El libro al Armóniche lo escribe a los 48 años. Hagamos nuestras cuentas cuánto tiempo pasó para que después del misterio me escribiera el Armóniche. Y el Nueva Astronomía lo escribe a los 38. 24. Entonces, esta parte de... ¿Había una pregunta? No. Ok.
Si hay preguntas, sí, adelante, me avisan, por favor. Entonces, Una pregunta, perdón, sí, Carolina. ¿Ese sí, libro se puede adquirir con sí, un costo? sí. Pero para adquirirlo, ¿ustedes lo envían o uno tendrá que mandar obviamente el reembolso? No, hicimos una dinámica, Mauricio y yo, en la que nosotros estamos recopilando, comprando los libros que estamos requiriendo y después, por supuesto que con una colaboración mucho menor a lo que nos costó el libro, pero que a nosotros nos ayuda para toda la movilización, sobre todo ahorita que tenemos el plan de los 100 años de la Rusia, hacer varios eventos, se hace esta contribución y se les envía el libro en PDF. Ah, Eh, correcto. Bien, sí, y ya, Bueno, después platicamos. Gracias. perfecto. Sí, Juan, es importante que lo vean porque son libros que cuestan bastante trabajo conseguir a nosotros, por lo menos nos ha costado bastante trabajo y que es importante tenerlos para revisarlos. Como la Rush decía, hay que ir a los originales. Es muy importante leer, cada uno leer y sobre todo aprovechar que el libro de Kepler está en español. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Sí. Esto me interesa mucho que lo tengamos aquí grabado. Kepler escribe el Mysterium a los 26 años. Escribe la nueva astronomía a los 38 y el Armoniche a los 48 años. Y en este proceso de tiempo que hubo no se conoce de forma oficial que haya habido un diálogo o una interacción entre Galileo y Kepler, pero Kepler sí le envió el libro El Mysterium a Galileo. Sí le llegó. También Kepler respondió uno de los libros de Galileo, El Mensajero Sideral, también está, no lo tenemos por ahora, pero yo lo he visto y está en español también. Y Galileo en ese tiempo tenía 33 años, cuando Kepler tenía 26. Y Tycho Brahe, que él es muy importante en la vida de Kepler por las observaciones, porque Brahe, que es otra cosa muy interesante, solamente quiero poner esto como paréntesis, el tema de poder hacer observaciones era muy importante, pero Kepler no contaba con la tecnología en ese tiempo, que eran las observaciones, toda esa tecnología para hacer observaciones, aunque sí tenía materiales, eso sí lo tenía Tycho Brahe. Y Tycho Brahe tenía, cuando Kepler tenía 26 años, Tycho Brahe tenía 50. Por eso es que cuando muere Tycho Brahe, Kepler pues continúa. ¿Vale? Ok. Solamente quería aclarar esta parte. Entonces, tenemos que Kepler piensa que lo que da esa armonía o lo que le va a ayudar a resolver esa armonía entre los planetas eran los sólidos. ¿Por qué esa armonía? Porque recordemos que Kepler no ve a los planetas como aislados. No ve por acá Marte, por acá la Tierra, por allá el Sol, sino Kepler ve a los planetas como un sistema, y siendo más concreta, en el libro de Armoniche lo ve como un coro, en el que cada planeta es una voz. ¿Y quién creen ustedes que es el director de ese coro? El creador del universo y sus ángeles. ¿El sol? Ajá, el Sol. Y esto es muy interesante porque no es que Kepler estaba loquito. Kepler ve al sistema, por eso es el sistema solar, ¿vale? No se dice los planetas y el Sol, es un sistema. Entonces aquí viene realmente el reto. ¿Cómo puedes analizar un sistema? Porque a veces es más fácil analizar cada uno aislado. Cuando hay una paradoja, uno trata de sacarla de contexto y analizarla aislada, por eso nunca funciona. Pero ver al sistema como sistema implica el movimiento de un planeta afecta al movimiento de otro. De hecho, cuando lleguemos a la parte de ver nueva astronomía,
en realidad los planetas, no es que el sistema está así derechito y los planetas corren alrededor de ese sistema. Todos los planetas y la órbita de un planeta tiene una inclinación. En la eclíptica, que se llama, la eclíptica es ese corte que se hace por donde pasa el planeta. Hagan de cuenta que es como si la órbita del planeta fuera esta y la eclíptica es como ese plano donde va el planeta. Bueno, eso no es derecho. No es que aquí está bien acomodadito Marte y aquí más adentro bien acomodadita la Tierra, es el Sol, etcétera, como vaya el orden. No están así súper acomodaditos. Lo impresionante del sistema es que no está en orden como muchos quisieran verlo perfecto, sino tiene una armonía extraordinaria, pero la armonía no está en el sensorium de que todos están así. De hecho, las inclinaciones son así y por esta misma órbita pasa otro planeta y por acá otro, pero nunca chocan. Aunque sus órbitas se encuentran, hay nodos, esos nodos se llama donde se encuentra la eclíptica, donde se encuentra o esa no es conexión, sino ese punto donde no es conexión, déjenme buscar la palabra mejor, donde se intersectan, donde se intersecta una órbita con otra, hay algunos nodos, pero no significa por esto que el planeta vaya a chocar. En fin, esta parte es un reto muy grande, quería comentarlo porque ¿cómo mides lo que cambia constantemente? Ese fue el reto para Kepler, para Leibniz. ¿Cómo mides aquello que lo único que te puedo decir es que es cambio constante? El único parámetro que yo te puedo decir del universo es el cambio constante. Entonces Kepler toma eso como un sistema solar, donde efectivamente el director de ese coro es el Sol. En el mismo Mysterium del universo hay varias hipótesis que lanza Kepler sobre, si ustedes se fijan es muy interesante. A ver, es el Sol, dice Kepler, el que hay algo en él que jala los planetas, o son los planetas los que mantienen al Sol en ese lugar. O sea, es la relación de ese sistema la que genera las condiciones para que el Sol se mantenga ahí, o es el Sol el que da esa relación a los planetas. Una pregunta, Carolina. Con relación al director de orquesta, he visto que los directores de orquesta nunca están en el centro y todos los instrumentalistas están rodeando al director de orquesta. O sea que allí, ¿por qué el director de orquesta no es como usted dice que está en el centro del universo? El Sol. Bueno, es que es curioso, es muy interesante esa parte porque el Sol no está en el centro del universo. O sea, ya ven, la concepción que tenemos del universo a veces tiende a ser muy subjetiva y poco objetiva porque no, en realidad, circunstancialmente digamos, ¿no? Pero no quiere decir que el Sol es el centro del universo. El Sol tampoco es el centro. O sea, esto es muy importante. El Sol ni siquiera es el centro del sistema solar. Para empezar, ¿no? Diríamos, para empezar, ni siquiera. ¿Se acuerdan cuando hicimos un ejercicio? Y si no, lo voy a recordar, esto se queda de tarea. A ver, no vamos a hacerlo de tarea porque si no, luego se nos olvida. Vamos, por favor, vamos a hacer un círculo. Y con esto vamos a entrarle ya a lo de Kepler, ¿vale? Vamos, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer algunas de las figuras inscritas y después vamos a leer parte del armóniche y al final vamos a escuchar eso. ¿Vale? Ok, entonces hacemos un círculo, por favor, del radio que ustedes prefieran, de forma que quede, dividiendo la hoja en 4, que quede en el primer cuadrante. Suponiendo que este es como el primer cuadrante, ¿no? Dividimos la hoja en 4
Este sería el primer cuadrante, porque lo demás lo vamos a utilizar, por favor. De hecho, comentábamos la vez pasada que hay obras musicales. Esa relación de armonía que Kepler le dio a los planetas, dándoles notas musicales, los músicos lo hicieron, o sea, lo llevaron a los instrumentos. Entonces, a ver si podemos después en el grupo mandar estas obras. Pues no es una obra, por supuesto que no es una obra musical que tú irías a disfrutar. Más bien suena como de estos conciertos modernos. Pero bueno, según Kepler, así se oía el universo, digo, el sistema, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestro círculo para no suponer. Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Y ese es un ejercicio que vamos a hacer. Recuerden dos cosas. Una, que quedamos de tener una bitácora personal suya de ustedes, mía de mí. Mía de yo. ¿Vale? Necesitamos la bitácora personal, porque necesitamos nuestro diario, nuestra bitácora de nuestros pensamientos, nuestros descubrimientos. Si no, ¿cómo vamos a conocer nuestra mente? No sabemos cómo pensamos, hasta que nos confrontamos con ideas bien profundas. Si nos confrontamos con si hoy comemos chilaquiles o comemos carne asada, eso no nos hace de alguna manera conocernos. Sabemos que a lo mejor nos gusta más la carne asada, ¿no? Pero hay un nivel en el que nos conocemos. Sin embargo, que no está mal, ¿verdad? Sobre todo si es Argentina o de Sonora. A ver, Carolina, Sí. a ver si puede ayudar esto que acabas de decir de la eclíptica. Concebir eclíptica en singular es una cosa, pero si consideramos la eclíptica en plural y simultáneamente todas funcionando, entonces sí se da lo que acaba de decir, la aparente coincidencia de las órbitas chocan, no, nunca van a chocar, considerando la simultaneidad de todas las eclípticas. Aquí, a ver si mando un dibujo, ok. Sí, poco a poco vamos a ir viendo esta parte. No son solo preguntas capciosas, sino son esas paradojas que llevaron a Kepler a su trabajo. Bueno, ya teniendo el círculo, vamos a ubicar el centro de ese círculo, por favor. Y vamos a dibujar uno de los diámetros, el que quieran, el horizontal o el vertical, cualquiera de los dos. Teniendo ya ese círculo y ese diámetro horizontal o vertical, ubicamos el centro, por favor. Y ahora, esto solamente vamos a plantear la paradoja para que en su bitácora personal suya de ustedes puedan resolverlo. Ya esta idea de la tarea, pues obviamente es algo como que puede servir o puede no servir. Puede servir como para decir algo como que le entiendo o realmente tomar el esfuerzo de resolverla y realmente aprender. Por eso me interesa mucho esa bitácora, porque quiero que cuando terminemos o cerremos un ciclo de trabajo de Kepler, cada uno pueda ir y leer su bitácora y ver realmente si hubo un proceso de en su método de pensamiento.
Recordemos que ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque necesitamos un criterio propio y entender por qué la forma en que yo veo el universo, la geometría, la política, la economía, mi vida, todo, es uno solo. No hay como tal que yo soy muy abusado en las matemáticas, pero en la política pienso que todo va bien. O sea, hay una conexión. Las mismas fallas que uno tiene de método en la ciencia son las mismas que uno tiene al abordar los problemas económicos y políticos. Por eso estudiamos esto. Ok, ya teniendo ese círculo y ese centro, ¿cómo es? Bueno, imagínense que alrededor de ese círculo está el planeta, el que quieran, que les guste más. Tal vez Saturno, que tiene sus anillitos muy padres, Júpiter con sus lunas, la Tierra, el que quieran. Entonces está el centro y alrededor de ese círculo está el planeta. Si el planeta gira alrededor de ese círculo con ese centro, ¿cómo es la velocidad? Bueno, primero antes de la velocidad, ¿cómo es la distancia de ese planeta al Sol si el Sol estuviera en ese centro? ¿Cómo sería la distancia? Tomándola en cualquiera o en, no en cualquiera, vamos a poner 2, 3 puntos alrededor de ese círculo. ¿Cómo sería la distancia de ese planeta al Sol si fuera, si Sol estuviera en el centro? Iguales. Iguales, ¿ok? ¿Qué me determinaría esa distancia? Si nosotros dibujamos los radios de ese círculo, bueno, esa circunferencia en realidad, todo este tiempo he hecho mal, esa circunferencia. Esos radios nos determinarían la distancia y efectivamente los radios en la circunferencia son iguales. ¿Correcto? Sí. Ahora, el tema aquí es que la distancia sería igual. Ahora, ¿cómo sería la velocidad? Entonces, ¿cómo sería la velocidad del planeta alrededor del centro? Esto es interesante porque ¿piensan ustedes que sería igual o que cambiaría? Si el Carolina, planeta va alrededor ajá. Carolina, pudiéramos pensar que va a haber espacios de su trayectoria del planeta alrededor del Sol en donde va a haber ligeras aceleraciones, ligeras, no tan notables, porque si acabas de decir de ese plano en donde se está moviendo el planeta, en un momento dado no podemos considerar, como acabas de decir, una órbita fija, plana, además, sino que esta en cierto momento, por la elíptica, se va a abrir armoniosamente, no sé si sea el término abrir, para seguir su desplazamiento armónico. Y ahí pienso yo que en donde notaron lo que hablábamos antes, como decías tú, acomplete, no sé cómo le plantea, cómo lo nombraste, una complete, porque se supone que, no que se supone que era, ¿cómo le llaman? Tipo elipse,
cuasi elipse. En ese momento son donde va a haber un cambio y se puede calcular por las relaciones del seno y el coseno. En cuanto se va normal, va la velocidad constante y armónica. En el punto ese donde dijo, va a levantar la eclíptica, en ese momento ligeramente se puede decir que hay una elipsoidad, algo así. Y bueno, lo que acabo de decir podría calcularse por la relación de las funciones trigonométricas, que además ya la conocía Tycho Brahe y el señor. Bueno, aquí hay una paradoja. Antes de ir a calcular todo eso con la trigonometría, aquí hay una paradoja. Ok, entonces el Sol está en el centro y el planeta gira alrededor en un movimiento orbicular circular, un movimiento circular. ¿Cómo explicamos aquí que hubiera un cambio de velocidad? Si la característica, no estoy diciendo que sí ni que no, estoy planteando cómo explicamos ese cambio de velocidad si la característica precisamente del círculo es el no cambio. Y esto es una cuestión muy profunda, no lo que estoy diciendo, sino me refiero a esta discusión entre Kepler, Aristóteles, esta idea de que lo perfecto es el no cambio, que lo mejor para ti es no cambio, no cambio, no cambio. Y el universo también no cambio, sino que se plantea que hay ciertos principios físicos que se están dando. Pero esos principios físicos ya están establecidos, no cambian, no hay una dinámica. Y Kepler, no solo Kepler recuerden que es de una tradición, Leibniz, Cusa, el propio Larouche, que la cualidad, precisamente la cualidad del ser humano es, y del universo, y es bien extraordinario esto, porque no es solamente el ser humano, sino el propio universo, es el cambio constante. Entonces aquí hay una paradoja muy básica que es, ok, si es circular, ¿cómo explico ese cambio de velocidad? ¿Qué le da ese cambio de velocidad? Sabemos que el planeta cambia su velocidad, pero en ese momento, ¿cómo lo supo Kepler? Esa es como una paradoja que para nosotros, ¿verdad? Que necesitamos resolver. Luego, sabemos que Kepler planteó que la órbita de los planetas no es circular, es elíptica. Pero eso no se enseña en las escuelas, ni es de dominio general. Bueno, está bien, todo se conoce, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, si ustedes mueven al Sol del centro, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con el movimiento de ese planeta alrededor de esa órbita si el Sol ya no estuviera en el centro, si no estuviera 1 centímetro más abajo? ¿Qué pasa ahí con las distancias? Ya no ¿Siguen serían siendo iguales. las mismas? No, ¿Cómo, Alejandro? no, ya no serían las mismas. No te escuché bien. A ver, de nuevo. Ya no serían las mismas las distancias. Ajá. Ya varía. Las distancias, si movemos 1 centímetro al Sol hacia abajo, no serían las mismas. ¿Vale? ¿Y cómo serían sus velocidades? Eso todavía está un poquito más ¿Serían variables? complicado. Variables, lo más probable, ¿no? No sabemos en qué tasa de cambio, pero sabemos que iguales no van a ser. Ok, ya está resuelto. Ya está resuelto, ¿no? Porque, ok, pues dicen que no es circular, pero miren, vamos a hacer esto. Lo dejamos circular para no meternos en broncas filosóficas, porque cambiar al círculo implica romper toda una filosofía, toda una
tradición establecida. ¿Qué significaba? Que Dios comete errores. Eso es el aristotelismo. Reconocer el cambio constante, reconocer que el ser humano no es perfecto, sino perfectible, implicaba romper, ir en contra de lo que se tenía como concepción en ese tiempo. Era decir, ¿cómo? Si no es perfecto, entonces Dios comete errores, ¿o de qué se trata? Entonces, para no romper eso, se planteó, no nos metamos en esas broncas filosófico-político-económicas, ¿no? Mejor vamos a decir, es que sigue siendo círculo. Lo que pasa es que el Sol no está en el centro, sino está excéntrico. Es decir, está fuera del centro. Y con esto resolvemos todo. Está fuera del centro, las distancias cambian y probablemente las velocidades también cambian y sigue siendo círculo. ¿Y ya? Es la equidistancia. La equidistancia. La equidistancia. Está, ¿Cómo que de equidistancia? está fuera de, que no es el centro, sino que todo está afuera. No existe un centro, ni en el planeta, ni en el orbe. Bueno, también, o sea, le podemos añadir todo eso, hombre, todo lo que podamos sumar que respalde esta hipótesis o este planteamiento que se hizo como tipo ley. Solamente no te metas en bronca, solamente sigue siendo círculo, pero mueve al Sol del lugar. Muévelo del lugar. Oye, pero pues ¿cómo lo vas a mover del lugar? Eso se ve como muy raro, ¿no? ¿Cómo vamos a mover al Sol del lugar si el Sol, pobre Sol, ya tiene una posición y tú lo quieres mover del lugar? No pasa nada, hombre, los modelos se aceptan. Ve el cambio climático. No está basado en modelos computacionales más que en mediciones reales. Es el mismo método, por eso es que para nosotros, el Instituto Schiller, esto no es sorpresa. Siempre es el mismo método. Siempre es el mismo método. Mueve al Sol del lugar, invéntate unas mediciones de que está el ser humano está cambiando el clima, etc. Entonces no nos ha sorprendido, es la misma forma de trabajar. El problema es que como no estamos abordando ese método, no vemos que es lo mismo, ¿no? Como dicen, es lo mismo. Ok, esto es como ellos lo describieron. Carolina, una observación. Podemos comprobar lo que acabas de decir con lo que ya los antiguos y ahora en el campo, en la cuestión agraria, se observa la famosa canícula, el calor canicular. ¿Qué pasa? Es más, si observamos al Sol en estas épocas caniculares, se ve muy alejado, se ve muy pequeñito. Ahí es donde dices tú, caramba, entonces ya no está, el Sol se movió, ya no está como cuando estaba antes, a un tamaño estándar. Ahora el Sol, la bolita, el círculo solar se hizo más pequeño. Ahí es en donde empíricamente digo, podemos explicar lo que acabas de decir. Ok. Bueno, voy a aclarar este punto. Lo que yo quiero decir es que se inventaron un modelo que coincidiera con el planteamiento filosófico. Es decir, aquí esto es un problema, porque sigue siendo círculo, y podemos argumentar y demás, ya cuadran que cambian las distancias, cambian las velocidades, pero sigue siendo círculo. Entonces Kepler plantea, esto es un fraude. Esto es un fraude, porque lo único que hicieron fue hacer un modelo que coincidiera con la idea de que sigue teniendo que ser el círculo perfecto. Entonces Kepler no paró hasta que no pudo, hasta que no reconoció, descubrió que en realidad la órbita de los planetas no es un círculo con el Sol excéntrico, movido de lugar, que eso era un fraude. Pero ese fraude suena bien,
Es que ese es el punto. Ese fraude suena bien porque encaja. Encaja en el sensorio, en lo que vemos. Solamente mueve el sol del lugar y como que encaja. Pero en realidad, en las mediciones aparentes, en lo que aparenta ser, pero en la realidad de un proceso físico no tenía nada que ver. Entonces Kepler rechaza esto como un fraude. Y mucha gente, muchos científicos de alto nivel se tragaron este fraude, así como mucha gente ahorita se traga la idea del ecologismo radical y el cambio climático, que porque nosotros y que porque los animales y que porque el arroz, pero nunca toman en cuenta ni el sol, rayos cósmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Kepler? Decir no. No estoy diciendo que es un círculo con un excéntrico, con el céntrico del Sol, sino es una elipse. Y una elipse, no crean que una elipse así súper... yo, de verdad que yo pensaba eso, o sea, yo pienso que es lo más normal que uno le dicen, no es círculo, es una elipse, y uno dice, ah, pues ha de ser una cosota así, pues para que tú puedas, siempre el sensorium, pues. No, pues yo me imagino que se ha de ver así, pero si dices que elipse, pues ha de ser una cosota así, ¿no? Para que yo lo pueda ver. No. De hecho, no es elipse, decía Kepler, por el grosor de un cabello. No es círculo, por el grosor de un cabello es elipse. Y uno dice, bueno, pues qué tanta necedad con que si es elipse es círculo, ¿no? Qué tanta necedad. ¿Y de qué nos sirve si es círculo, si es elipse? Pues ¿qué eso qué cambia? Cambia totalmente. Cambia todo de todo. Entonces, esta es esa paradoja para que ustedes la revisen. O sea, ¿qué es lo que lleva a Kepler a determinar que la órbita es elíptica? Y no solo un círculo moviendo al excéntrico, moviendo al centro del lugar. Fuera excéntrico, fuera del centro, fuera de lo común, fuera de esa coincidencia de los radios, ¿no? Bueno, esto nos lleva a esa forma en que pensaba Kepler, por eso es tan importante estudiarlo, por cómo pensaba, no porque es un científico más. Ok, entonces tenemos al planeta que va alrededor, y Kepler lo que plantea es, ¿qué pasa? ¿El Sol es el que lo atrae o el planeta es el que tiene algo que no le permite alejarse? Pero ¿por qué nunca chocan con el Sol? ¿Por qué nunca lo atrae lo suficiente para que se lo trague? ¿O por qué el planeta nunca se aleja lo suficiente como para que choque? ¿O quién le dice, no? Era una pregunta que hacía Kepler, ¿quién le dice al planeta cuál es el camino? Porque si nosotros nos fijamos, es impresionante. ¿Quién le dice al planeta por dónde debe de ir? Y es ahí cuando Aristóteles planteaba que en realidad la órbita de los planetas eran tuberías de cristal por donde el planeta iba y el planeta era como una bola dentro de una tubería de cristal por donde se movían. Suena ridículo, pero no tanto porque estamos hablando del periodo de Aristóteles, ¿verdad? No es que suene ridículo por eso, más bien es porque sabían que así no podía funcionar. Porque ellos sí sabían que estaban engañando a la población, que esto era un fraude, que había principios físicos, no quiero decir invisibles, pero de alguna manera no visibles a los sentidos, que es diferente, no visibles a nuestros sentidos, que estaban, que eran los que, gracias a los que se daba este fenómeno. Entonces, todo esto es como para plantear un poquito el contexto de cómo Kepler se plantea todas estas paradojas. Si se dan cuenta, no es así tan fácil de salí, medí y me dio una elipse. De hecho, no. Otra paradoja que Kepler encontró es el movimiento retrógrado de Marte, que también es una paradoja aparente, ¿no? A los sentidos, que no la vamos a abordar ahorita, hemos comentado varias veces, pero bueno, dentro de nuestra bitácora vamos a
plantear ahí esta paradoja y la de Martin. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con lo que queremos hacer hoy también. Hemos hecho diferentes figuras. Ahorita vamos a trabajar con 1, 2, 3, con 3 creo que nos va a dar tiempo. En ese círculo marquemos el diámetro. Si no lo tienen, pueden, en ese mismo círculo que tienen, ubiquen el diámetro, por favor. Y en otro círculo, inscriban un cuadrado, no, el triángulo. En otro círculo, inscriban un triángulo, o sea, dibujar un triángulo en el círculo, por favor. Yo voy a irles leyendo mientras ustedes dibujan las figuras, ¿vale? Vamos a dibujar un triángulo inscrito en el círculo y lo vamos a dejar en una hoja. Y en otra hoja vamos a dibujar un cuadrado inscrito en el círculo. ¿Vale? Con esos dos. Bueno, dice, este es el libro, a ver, déjame si es el 3 o el 5, ya no me acuerdo, 5, sí. Introducción al libro 5 de Kepler, este es el Armóniche. Esta es una traducción que está medio revisadona, pero si hay errores o cosas por corregir, lo podemos ir haciendo. Dice, el descubrimiento que predije este es Kepler, directamente Kepler. El descubrimiento que predije hace 22 años, cuando descubrí por primera vez las 5 figuras sólidas entre las esferas celestes. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando Kepler? Cuando descubrí por primera vez las 5 figuras sólidas entre las esferas celestes. ¿De qué modelo está hablando? Una circunferencia en la cual se inscriben un triángulo, un pentágono. No. Y estos relacionados con el movimiento de los planetas. No. A ver, recuerden. Recuerden. Platónico. Los sólidos platónicos, ¿está hablando? No. Ajá, pero ¿de qué modelo está hablando? El descubrimiento que predije hace 25 años, cuando descubrí por primera vez las 5 figuras sólidas, ok, los sólidos platónicos, entre las esferas celestes. ¿Qué modelo es ese? Ese es el modelo. Es el único modelo que conocemos nosotros. ¿Esta fue la base? No, pero ahí ya les diría la respuesta. A ver, déjenme pensar cómo preguntar de nuevo. Los sólidos platónicos fueron la base de una de las hipótesis más importantes de Kepler. Sí. Que tuvo como resultado un modelo. ¿Cuál fue? ¿De cuál está hablando? No. Universal. ¿Cómo ves, Mauricio? ¿Cuál es? Un modelo de geometría. Porque habla de figuras, no matemáticas, no geométricas. ¿A qué se refiere cuando dice entre las esferas celestes? Ya. Es un
¿Qué hicimos cuando estuvimos viendo las esferas? ¿Qué hicimos? Ah, movimiento, rotación, sí. ¿Qué hicimos cuando estuvimos haciendo? ¿Se acuerdan por qué Kepler nos puso a sufrir tanto en el capítulo 13? ¿Cuál era el objetivo de ese sufrimiento del capítulo 13? Ah, desde a partir del círculo construir los sólidos. ¿Y para qué construimos los sólidos? Para definir que eran 5 nada más. Ajá, y ya teniendo los 5 sólidos, Ya no más. No, ¿para qué los usamos? Ah, ya, entonces para un modelo. Ajá. ¿Cuál? De Kepler. Ahora, Ajá. ¿Cuál era? el modelo. Ah, el concepto del universo, sí. De un ¿Se concepto. acuerdan? Digo, yo sé que ustedes se acuerdan, pero voy a poner el modelo por si las moscas decimos en México. A ver, ¿no les recuerdan? A ver, déjenme poner. Este modelo, ¿no? Ah, ya. Ese movimiento que está ¿Sí bien. o no? Ajá. Ajá. Armónico. Kepler nos pidió trabajar los sólidos platónicos, ubicar las diagonales de cada sólido platónico, porque esas diagonales nos daban el diámetro de la esfera inscrita circunscrita. Y con ese diámetro de la esfera inscrita circunscrita, Kepler dibuja este modelo, lo construye, que fue uno de los objetivos que tenía de chavo, pero que nunca pudo hacerlo. Con Maestlin quería hacer este modelo físicamente, por eso nosotros necesitamos construirlo también, porque fue un reto de Kepler que nunca pudo lograr, porque se dio después el ataque a los protestantes, tuvo que salir de ahí, el duque corrió a todos los protestantes de un día para otro y entre ellos fue Kepler. Ya después lo volvieron a recibir, pero bueno, fue una historia, el caso es que no lo pudo hacer. Entonces, fíjense cómo es curioso, porque uno lee a Kepler y si uno lo lee con atención ve varias cosas, pero si uno lo lee así como de, pues, lo importante es terminarlo, no avanza mucho. Entonces, Kepler dice esto, el descubrimiento que predije hace 22, yo dije 25, 22 años, déjenme hacerlo más grande para no estar aquí. El descubrimiento que predije hace 22 años, cuando descubrí por primera vez las 5 figuras entre las esferas celestes. El descubrimiento que me propuse firmemente antes de haber visto la armonía de Ptolomeo. El descubrimiento que prometí a mis amigos al dar este 5º libro su título, antes de estar seguro del hecho en sí. El descubrimiento que hace 16 años en una obra publicada insistí en que debía buscarse, el descubrimiento en aras del cual apliqué la mejor parte de mi vida, pues sí se echó toda su vida, a los estudios astronómicos, visité a Tycho Brahe y elegí Praga como sede. Ese descubrimiento, por fin, con Dios el mejor y el más grande que había inspirado mi pensamiento y había despertado esta poderosa ambición, prolongando también mi vida y el vigor de mis talentos y supliendo el resto de mis necesidades mediante la generosidad de 2 emperadores y de los principales hombres de esta provincia de la Alta Austria, al completar mis trabajos anteriores en la provincia de la astronomía en una medida suficiente, por fin, digo, he sacado a la luz ese descubrimiento y he comprendido con toda verdad, más allá de lo que jamás podría haber esperado, que toda la naturaleza de la armonía, en toda su extensión, con todas sus partes, como se expone en el libro 3, ha de ser descubierta entre los movimientos celestes. Se va a descubrir, en efecto, no de la manera que yo había concebido mentalmente, y esto no es la menor parte de mi alegría, sino de una manera totalmente diferente y también, al mismo tiempo, de una manera bastante sobresaliente y perfecta.
Además, durante este periodo intermedio en el que la extremadamente laboriosa restauración de las mociones que mantuvo en vilo mi apetito se intensificó especialmente y mi propósito se vio estimulado por la lectura de la Armonía de Ptolomeo. Que me fue enviada en manuscrito por ese gran hombre nacido para el avance de la filosofía y de hecho de todo tipo de erudición, Johannes Georg Heward, canciller de Baviera. Allí encontré inesperadamente y para mi gran asombro que casi la totalidad de su tercer libro se dedicó al mismo estudio de la armonía celeste, 1500 años antes. Sin embargo, en ese periodo todavía faltaba mucho en la astronomía y Ptolomeo, por un intento desafortunado, podría haber llevado a otros a la desesperación, ya que, como en el Escipión de Cicerón, parecía haber relatado algún agradable sueño pitagórico, en lugar de haber ayudado a la filosofía. Ay, no, pero me vi enfáticamente fortalecido por la persecución de mi propósito. Por un lado, por la crudeza de la astronomía antigua y por el otro, por el acuerdo real, preciso en cada detalle de ambos puntos de vista, después de un intervalo de 15 siglos. ¿Por qué elaborar? La naturaleza misma de las cosas se proponía revelarse a los hombres a través de intérpretes separados por una distancia de siglos. Esta identidad de concepción sobre la conformación del mundo en las mentes de dos hombres que se habían entregado enteramente al estudio de la naturaleza era el dedo de Dios. Para tomar prestada la frase hebrea, ya que ninguno había guiado al otro a recorrer este camino. Ahora, 18 meses después de la primera luz, 3 meses después del verdadero día, pero muy pocos días después de que el sol puro de este estudio tan maravilloso comenzara a brillar, nada me frena. Es mi placer ceder al frenesí inspirado. Es mi placer burlarse de los hombres mortales con el cándido reconocimiento de que estoy robando las vasijas de oro de los egipcios. Esta parte es súper famosa de Kepler. De hecho, el movimiento lo menciona mucho, lo van a escuchar muy seguido. Dice, burlarse de los hombres mortales con el cándido reconocimiento de que estoy robando las vasijas de oro de los egipcios. Tenemos por tarea revisar por qué dice esto. Las vasijas de oro de los egipcios. Para construir con ellas un tabernáculo para mi Dios, lejos, muy lejos de los límites de Egipto. Si me perdonas, me alegraré. Si te enfureces conmigo, lo soportaré. Mira, yo lanzo la suerte y escribo el libro. Que lo lean los pueblos del presente o del futuro no tiene importancia. Que espere a su lector durante 100 años, si Dios mismo ha estado dispuesto durante 6,000 años a que uno lo estudie. Ya que estoy a punto de tratar estos asuntos, me complace imprimir en mis lectores la sagrada exhortación de Timeo, el filósofo gentil, cuando empezaba a tratar los mismos asuntos que debería ser reconocida por los hombres cristianos con el mayor asombro y vergüenza si no lo imitan. Es la siguiente, texto griego. Solo voy a leer este párrafo para dejarnos picados a todos. Pero dice, pero Sócrates, todos los que ciertamente tienen un mínimo de sentido común, al emprender cualquier empresa, sea pequeña o grande, invocan siempre a Dios. Y para nosotros que vamos a discutir sobre el todo, si no estamos completamente extraviados, es esencial invocar a todos los dioses y diosas en la oración. Hablando según su voluntad principalmente, pero secundariamente según la tuya. Listo, esa es la introducción. Como ven, es muy interesante. Esta es la introducción de Kepler al libro 5.
Ok. Esta frase muy famosa, ¿no? Pueden enojarse conmigo y demás, ya no me interesa si ahora o después leen el libro, porque lo mismo dice, si recuerdan la dedicatoria antigua y la dedicatoria del libro y la introducción del misterio del universo, él dice, miren, solamente quiero recordar, que pone un poema así, 2000, ahí. No sé si han escuchado a gente del movimiento o alguna frase donde dice Kepler restauró 2000 años de error en la ciencia. ¿No? ¿De dónde sale esto? ¿Dónde lo dice? Ok, lo dice en el misterio del universo. Estoy viendo la página para leérselos. En el misterio del universo, en español, en la epístola dedicatoria, con eso termina, se los voy a leer, dice, saludos amigo lector, déjenme prender la luz por favor. A ver, dice, saludos amigo del lector, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es la causa y la razón de Dios al crear? ¿De dónde los números a Dios? ¿Y cuál la ley de tan gran masa? ¿Por qué son 6 los orbes? A cada orbe, ¿qué espacios los separan? ¿Por qué tanto espacio entre Júpiter y Marte? No siendo los orbes primeros, orbes pues los planetas. Todo esto aquí Pitágoras te hará saber con las 5 figuras. Con este ejemplo claramente enseñó que podemos renacer. Tras 2000 años de error, hasta la aparición de Copérnico, nombre del mejor investigador del mundo. Pero no aplaces tú por más tiempo los frutos contenidos en estas envolturas. Eso es lo que Kepler plantea en su epístola dedicatoria del misterio. Pues bueno, solamente para dejarlos picados ahí con el libro. Ok, ahora sí. Ya tenemos los 3 círculos con el diámetro, el triángulo y el cuadrado, ¿vale? ¿Todos lo tienen? Todos, toda esta cantidad que estamos, ¿ya la tienen? Ok, a ver. Pueden mandar una fotito o mostrarlo, de preferencia el grupo puede mandar una fotito o mostrarlo para poder ubicar. Ok. Ok, entonces vamos a tomar el diámetro y vamos a hacer al lado de ese círculo, vamos a hacer una línea tomando como idea que es ese diámetro. Con esta clase vamos a cerrar con esta clase vamos a cerrar un poquito este concepto de la armonía. Y si la tarea está hecha, hacemos otra y si no, pasamos a otra cosa para ir avanzando. Y no sea sí, no sea tan repetitivo, pero ok, tenemos entonces, ahí mandaron su foto. Ya los demás lo tienen, supongo. Vamos a tomar primero el diámetro. Y ya lo he compartido algunas veces. Aquí está el diámetro, ¿sí se ve? Ok. Y al lado está la línea. Esta háganla por favor vertical, no la hagan horizontal, les recomiendo porque no nos va a servir tanto. Esa línea del diámetro es esta cuerda. Ok, vamos a darle un poco de contexto para que no vea así como el salto. ¿Qué es lo que plantea Kepler? Que nosotros ya tenemos las figuras inscritas.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasar esas figuras al monocordio para escuchar cómo se escuchan las figuras, ¿no? Quiero leerles solo esta parte. Ya, listo. Esto está en el libro El secreto del universo, otra vez, aquí hago mi comercial del libro. Y dice, consideremos, aquí está, Kepler hace las figuras. Ahí se ve el triángulo y el cuadrado. ¿Sí? Ok, ahí está. Y dice Kepler, consideremos a la cuerda no como una línea recta, sino como un círculo. ¿Cuál cuerda? La cuerda del monocordio, de una guitarra. No recomiendo de la guitarra porque ya trae determinado, pero por eso hicimos nuestro monocordio, que este es nuestro monocordio. Aquí está. Ahí están las cuerdas, no sé si se vean. Tal vez no se vean por la luz, pero ahí están. Miren, escuchen. Y suena bien. Para eso le hicieron estos hoyitos. ¿Vale? Ay. ¿Cuál es esa cuerda? Esta cuerda. Entonces dice Kepler, consideremos a la cuerda no como una línea recta, no solo como una línea recta, no solo una línea, sino como un círculo. ¿Qué círculo? El círculo donde estamos inscribiendo también las figuras. Después dice, por tanto, la división requerida para la consonancia mencionada dará un triángulo en el cual el ángulo se opone a un lado. Todo eso lo vemos después porque es más, necesitamos más tiempo, pero dice, donde hay un triángulo y dice con un ángulo que se opone a un lado. Al igual que en la pirámide, el vértice se opone a un plano. Otra tarea, porque Kepler está diciendo que en la pirámide el vértice se opone al plano. Ok. Quedan pues para el cubo y el octaedro las consonancias llamadas de octava y cuarta, tercera y séptima en orden. Ok. Entonces, lo que quería mencionar aquí es esto. Que Kepler dice, tomemos el círculo como la cuerda. Y ya lo tenemos. Esta es la cuerda total. Así suena el diámetro del círculo. ¿Se escucha? Así suena el diámetro del círculo que hicimos. Es decir, ese diámetro lo sacamos y lo pusimos aquí. Ahora, a ver si recuerdan de lo que hemos visto. ¿A qué equivale? Si yo divido esta cuerda a la mitad, ¿qué me da? ¿Cuál? ¿La que está el triángulo? No, el diámetro a la mitad, es decir, la cuerda a la mitad. Ah, ya. Ahí le pregunté de la mitad el radio. ¿Sí? Proporción. Una proporción, ¿no? Una proporción. Vamos a hacer algo. Esta cuerda les suena, este es el diámetro. Y esta es otra cuerda. Ay, perdón, es que tenía algo arriba. ¿Encuentran una diferencia entre esas cuerdas? Sí. Ajá. A ver, una pregunta. Y aquí es donde entra Pitágoras.
Pero recordemos, Kepler Kepler da un giro así, una revolución al trabajo de Pitágoras. ¿Vale? Kepler no era como tal. No voy a decir que no era pitagórico, pero Kepler se va mucho más allá en relación de las armonías. Una cuerda que es más gruesa suena más grave o más aguda que una cuerda. No. ¿Qué cuerda suena más aguda? ¿Una cuerda grave o una cuerda gruesa o una cuerda delgada? Sí, depende del grosor, sí. Ajá, depende del grosor. Para que una cuerda suene grave, ¿tendría que ser más delgada o más gruesa? Más gruesa. Más gruesa. ¿Escuchamos? Esta es la cuerda gruesa. Y esta es la cuerda delgada. ¿Vale? ¿Sí lo escuchan? Juan, Alejandro. Hola, Alan, bienvenido. Gruesa, delgada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo suena más aguda una cuerda? ¿Si es más larga o si es más corta? A ver ahí. Buenas tardes. Si es más corta. Hola, Alan, bienvenido. Si es más corta, ok. ¿Qué dices, Alejandro? Coincido. Si es más corta, ok. Sí. Vamos a ver. Eso dicen. Eso me dijeron. Vale, está bien. Entonces, si es más corta, es una más agudita. Ok, aquí tenemos la cuerda completa, la voy a tocar. A ver, déjenme nada más cerrar aquí. Aquí está la cuerda completa. Con este voy a dividir la cuerda a la mitad. Y van a decir, ay, sí, ¿cómo sabe que es la mitad? Sí, lo sé, porque ya hice mi división. Aquí está mi cuerda a la mitad con este, como escalímetro, bueno. Entonces, ahora voy a tocar, como ya les hablé mucho, se olvidó el sonido anterior, entonces solamente ahora voy a tocar la cuerda completa y la mitad de esa cuerda, ¿vale? Completa. La mitad. ¿Ya la escucharon? Completa. La mitad. Ok, es correcto. Si la cuerda es más corta, el sonido es más agudo. ¿Vale? Si la cuerda es más larga, el sonido es más grave. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los planetas? Bueno, ¿cómo es la velocidad? Acuérdense, con los sólidos platónicos, Kepler relacionó las distancias. Con la armonía y la cuerda, Kepler relaciona ¿qué? Las velocidades. Entonces, cuando un planeta se mueve en un movimiento orbicular alrededor del Sol, o sea, en la órbita alrededor del Sol, cuando el planeta va más rápido y cuando el planeta va más lento. Pregunto.
Acordémonos, Carolina, de que el Sol también tiene otros movimientos. Cuando el movimiento del Sol es hacia, por decir algo, a la izquierda, el planeta que va del lado derecho caminando, por decir algo, el Sol simultáneamente va a la izquierda y el planeta en ese momento siente, entre comillas, el movimiento del Sol. En ese momento es que desacelera. Y cuando sucede lo contrario, acelera. A ver, ok, ¿qué otra idea? En este caso, como es más corta la distancia del planeta que está más cercano al Sol, como las cuerdas, si es más corto, viaja, tiene una mayor velocidad, o sea que es más, tiene mayor velocidad, el que está más cerca al Sol, ¿Y el que está más lejos? más lento. Más Por lento. sí. ¿Ok? Esto es muy interesante porque en realidad cuando LaRouche habla de que el universo y nuestra mente funcionan igual, sí hay una razón. Y es muy interesante cómo las cuerdas, la armonía funciona igual que ese principio físico, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Si el planeta está más lejos, tiene un movimiento, una velocidad. Si está más cerca, tiene otra. Y depende de muchos factores, pero de muchos factores e incluye esa distancia al Sol. ¿Vale? Entonces es una de las relaciones que toma Kepler. Así como una cuerda más larga y más corta es más aguda o más grave, así la velocidad es más, el planeta va más lento o el planeta va más rápido. ¿Vale? Entonces esa es una primera cosa. Ahora, ok, tenemos la cuerda completa y tenemos después la mitad de la cuerda. A ese círculo que hicieron con el diámetro, por favor, que les pedí que hicieran un espacio, hay que ponerle, como ustedes decidan ponerle en su bitácora, pero la mitad de la cuerda es la octava de la cuerda total. ¿Listo? La mitad de la cuerda es la octava de la cuerda total. Hoy solamente lo vamos a dejar así. La siguiente clase vamos a escucharlo en el pianito. El planito virtual que tengo aquí porque no sé cómo les voy a poder poner en el pianito. Pero por ahora sí. Entonces, vamos a dejar esos puntos para comprobarlos también la siguiente. Comprobarlos me refiero con el piano, porque aquí lo estamos comprobando. Entonces, la cuerda total y la mitad de esa cuerda total es la octava para todo. Siempre que ustedes tengan una cuerda y la hagan sonar y después la dividan a la mitad, ese sonido va a ser su octava. Siempre. Ok. Carolina, una preguntita. Ajá. La octava ¿qué genera? La octava genera un principio que ya de allí no me preocupo más por más notas. La octava me define un principio. Porque él dice la octava y nada más la octava, no hay ni novena, ni décima, ni onceava, dice la octava. O sea, ¿qué le produjo a Kepler cuando dijo la octava? Un principio. Bueno, esa es buena pregunta. Es buena pregunta. Sí. Porque cuando nosotros tocamos una cuerda y una nota musical, nosotros lo que pensamos, lo que escuchamos aparentemente es solo la nota. Pero acordémonos, por favor, acordémonos que cuando nosotros tocamos una cuerda, una nota, perdón, o un acorde también,
escuchamos toda la armonía. O sea, en esa nota que estamos tocando están todas las notas. Tenía nota. Ah, ahí la encontró toda. Sí. También puedo opinar algo. Adelante. También creo, bueno, quiero imaginar que, pues bueno, pues Kepler no inventó la octava o no le puso el nombre de octava. La música ya existía, sino más bien creo que, imagino que él lo que fue haciendo fue encontrando los porqués, ¿no? ¿Por qué era una octava? Porque ya la música ya existe de que se sabe que existen 8 notas principales, ¿no? Que es de do a si. Pero yo creo que el trabajo de Kepler fue entender cuál es la relación de esas 8 notas con la armonía del universo, ¿no? Entonces creo que más bien no es de que Kepler le haya dado la octava definido, sino más bien encontró razones o cuáles los principios, el principio universal detrás de cada nota, ¿no? O con relación en este caso a los planetas, ¿no? Pero creo que le habla de universos, ¿no? Bueno, es interesante. Sí, las notas están, pero digamos que Kepler lo que hizo fue toda una estructura paralela a lo que se tenía en la música, que inclusive muchos músicos y compositores reconocieron esa genialidad de Kepler, porque Kepler generó toda una estructura de formación de todas esas armonías, acordes y notas. Yo les recomiendo revisar el capítulo 12. Acuérdense que tenemos el capítulo 12 dedicado a esas divisiones, donde Kepler le da esta idea de tomar la armonía en la música por ¿cómo se llamaba? Es como esto, no tengo la palabra, como estos coros que había en las iglesias. No son coros, son, ¿cómo se llama eso que se tocan las iglesias de? Ah, gregorianos, ¿no? No, como salmos, Ah, ya, como un salmo. salmo, no como un salmo, era un salmo. Estoy tratando de ubicarlo aquí, pero Como música, que como música. necesito revisar mi libro para ver cuál salmo era, porque eso lo dice Kepler en un pie de nota. Ah, Y para ahorita encontrar. Ah, ya, miren, me voy. Sí lo encontré. Está en la página 233 del libro. Es una nota del capítulo 12 precisamente. Pero miren, dice aquí Kepler. Les voy a leer solamente como para dar un poquito de referencia a lo que mencionaron. Dice, aquí introduce Kepler sus primeras consideraciones armónicas partiendo de la terminología que supone conocida del lector, como un procedente del monje benedicto Guino de Arezzo, que hacia los años 1025-1050 expuso en una epístola ad Michaelen y en su Prologos, etcétera, el sistema de notación musical aún en uso. El primer elemento que introdujo Guido fue la representación de las notas sobre líneas y espacios entre ellas, porque acuérdense que seguimos hablando del tiempo de Kepler. El segundo elemento consistió en poner nombres fijos a cada intervalo de un tono o semitono, o sea, cada nota, partiendo del que se toma como base. Se sirvió para ella de una estrofa del himno a San Juan Bautista, ese es el que les digo, del himno a San Juan Bautista del oficio litúrgico, que es como sigue: ut, ant, la, cis, re, y aquí salen todas: ut, que era do, re, mi, fa, sol, la, y si. Aquí, a ver, nada más se lo pongo. Para tener un poco de referencia, ahorita se les mando la foto, que no creo que se vaya a ver. Ahí se ve. ah, ya. Estoy tomando la foto. Pero bueno, sí, como decía también un poco Alan, ¿no? Efectivamente, eso ya existía y Kepler le da como esa estructura, que ese es todo un tema también. Pero bueno, entonces vamos a dejar esto establecido porque ya vamos a ir cerrando la idea. Entonces, tenemos la cuerda completa.
La mitad de la cuerda es octava, siempre y siempre. Ahora, tenemos la cuerda completa. Ya tomamos el diámetro. Ya lo dividimos a la mitad. Nos dio esa octava. La cuerda y la mitad. Ok. Ahora, hicimos el triángulo, o sea, la división en 3. ¿Vale? ¿Qué pasa si de esa división en 3 nosotros tomamos solamente 2/3? Ahora, vayan a su hoja, por favor, que es el triángulo, y ahí anótenle, por favor, cuando una cuerda es dividida en 3 partes, y de esas 3 partes tomamos 2/3, o sea, 2 partes, siempre esos 2/3 equivaldrán a la quinta de esa cuerda total. Cuando digo la quinta, es un lenguaje que así se dice en la música, no sé, la quinta de una nota. Ok, entonces, cuando tenemos una cuerda y esta es dividida en 3 partes, y de esas 3 partes tomamos 2 partes, o sea, 2/3, siempre 2/3 será la quinta de la nota total. O sea, hace que mi cuerda mide 60 centímetros. La mitad son 30, que fue lo que les toqué hace rato. 2/3, ¿cuánto sería? Ay, mire este. Sería 40. 40. Ajá, 40. Entonces ya la tengo dividida. Por eso vamos a ver si mandamos para que puedan hacer su monocordio y hagan sus divisiones y todo esto sea más fluido. Es que esto lo vimos en el curso de Kepler, pues a veces algunos lo tienen, pero en cuanto haya oportunidad, yo creo que pasando esto del IN podemos hacer otra vez el curso. Estaría padre. Estamos bien saturados. Ok. Entonces, si ya de aquí a acá son 30, déjenme lo coloco en 40. Chistosa. Ok, entonces 40, entonces me deben de quedar 20. Entonces acá son 20, muy bien. 10, 20, acá está. ¡Ay! Luego se meten los hoyitos y ya para sacarlo. Listo. Aquí está, ¿no? Mi división. 40. 40 no de acá, sino de acá. Acá son 40, de acá le dejé 20. Ok, entonces voy a tocar la cuerda total y después 2/3 de la cuerda total. Sí, estamos en A ver, voy a cerrar los micros para que se escuche mejor. Ah, gracias. A ver. Cuerda total. Cuerda total. Ahora, 2/3 de la cuerda. Dos tercios. Cuerda total. Dos tercios de la cuerda. Ok. Entonces, si nuestra cuerda fuera, suponiendo que fuera do,
¿Cuál es la quinta nota después de do? Sol. Sol. Entonces, la quinta de do es sol. Do. Así. Do, re, mi, fa, sol. La quinta de do es sol. Siempre que dividamos la cuerda, dividamos una cuerda en 3 y tomemos 2/3 de esa cuerda, vamos a encontrar la quinta de esa cuerda total. Si esa cuerda fuera do, lo que vamos a encontrar es sol. ¿Vale? ¿Y qué sería? Bueno, esas se las dejo de tarea. ¿Qué sería un tercio? Esa es de tarea. Ok. Ahora tenemos el cuadrado y nos falta el pentágono, el hexágono, el heptágono y demás. Y es importante que lo hagamos porque vamos a ver la diferencia entre los números primos y los números pares, como es la consonancia. No lo vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a dejarle hasta aquí para no saturar. Dudas, comentarios y demás, hay que anotarlos también en nuestra bitácora. Déjenme guardar esto porque si no se me pierden. Y esta es la idea de escuchar los números. Recordemos que no para Kepler, sino en general, la proporción no existe si no es en la mente del ser humano. No hay como tal proporción si no está concebida como un concepto, como dice Cusa. Nosotros comprendemos por medio de conceptos. Entonces, bueno, esta es la manera en la que uno escucha los números, escucha las proporciones, trasladando el trabajo que hemos hecho de geometría a la parte de la música. En este caso con el libro quinto. Entonces, tenemos pendiente revisar el cuadrado. Hicimos ya el pentágono, así es que eso queda pendiente. Y lo demás que quedamos, ¿vale? Uno que fue revisar esta aparente paradoja, ¿no? De mover al sol del lugar, el excéntrico. La otra es tener ya listos, por favor, cuando empecemos la clase no vamos a hacer ninguna figura inscrita en el círculo, ya necesitan traerla, vamos a necesitar ya tener la lista, el cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y octágono, hasta el 8. ¿Vale? Y estos son los que vamos a utilizar para la división de la cuerda. El objetivo va a ser qué pasa con los números como el 7, el 5, el 9. Porque Kepler hace una tabla en donde él dice cuáles suenan armónicos y cuáles no, cuáles suenan, perdón, no armónicos, sino consonantes y disonantes. Entonces, otra vez quisiera yo cerrar con este tema de que para qué estamos haciendo todo este trabajo. Tener muy claro qué estamos haciendo aquí tomando nuestro tiempo en estas clases es porque necesitamos lograr conocer nuestra mente. Más allá solo de un criterio propio, conocer nuestra mente y entender cuál ha sido la falla que nos ha llevado a este colapso de toda la economía que continúa. Y cómo, conociendo nuestra mente y ubicando cuál ha sido esa falla, podamos dar un giro hacia que la economía de nuestras naciones sea una economía más de desarrollo, de proceso creativo constante y que tenga como efecto ese bienestar en la población. ¿Vale? Entonces, si quieren hacer un último comentario para cerrar breve, adelante. Antes de cerrar nuestra grabación que vamos a subir. Yo tendría unas preguntas, pero no sé si ahorita o más rato, o no sé. Sí, puedes dejarlas planteadas, Alan, adelante, y las abordamos a principio de la siguiente clase. Ok. Una es, si Kepler
descubrió por qué 2/3 es la quinta, o la quinta simplemente es un nombre que ya existía y no importa que se llame quinta. Eso es como una pregunta. Me gustaría saber por qué 2/3 es la quinta, ¿no? Otra es que si 1/3 es fa, estoy pensando, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que pues quiero saber si es así. Y alguna recomendación para la división en 7. Lo he intentado, pero sin investigar, ¿no? Sino simplemente con lo que, a partir de la idea del pentágono, pero pues todavía no me sale. Y la tarea es tenerlos hasta el 8, ¿dijiste? Ya, sería todo. Ok, vale, lo anotamos. Sí, hasta el 8. Hasta el 8. Ok, ¿alguien más? Mientras busco aquí mi octágono a ver si lo encuentro. Una observación, Claro, Pedro. Carolina. Sí, adelante Juan, de forma breve para cerrar. Gracias. Sí, antes creíamos que en una forma mágica el profesor de piano, el profesor de solfeo, el profesor de alguna guitarra iba a un lugar apartado y por alguna razón ya se asomaba y ya venía el instrumento, ya venía afinado. La pregunta que viene aquí acompañada sería, ok, ¿cuánta tensión tiene la primera tensión? La cuerda, ¿cuánta tensión? Media tensión, un cuarto de tensión, afloja, muy floja, o cuánto de tensión para que a partir de ahí sucede la un quinta, un octavo, que es obvio que se dan, ¿no? Pero la pregunta y viene de lo que yo recuerdo que así nos enseñaron. Yo veía que el profesor de música, incluso famosos de orquesta, se iban a un rincón y venían pues que ya, y ahí habían ido a afinar bueno, ¿y cómo la afinaron? ¿Mágicamente? ¿O cómo? Y otra vez sale la pregunta esa, bueno, ¿cuánto de tensión? ¿A partir de cuánto empezamos? Ok. Ok, gracias Juan. ¿Y alguien más quiere comentar para cerrar? Sí, Carolina, yo digo que el mundo o concepción matemática es lo que le mata a uno todos los conceptos, porque uno viendo ya la música con Kepler y otra geometría ya le da como más motividad para descubrir cosas, porque la matemática no le permite a uno descubrir cosas, ya están dadas. Por ejemplo, uno puede medir con una regla una línea de 60 centímetros, listo, ya es 30, pero ya mira geométricamente y verá que ya es otra visión. Es bueno lo que está diciendo, porque Kepler lo que hace es mostrarnos que los conceptos que nosotros vemos ahora no, pues sí, mostramos que de pronto tiene hilaridad todo lo que vemos, pero no, ahora la verdad no estamos viendo es nada con las matemáticas. No, nos lleva a resultados, pero nada, toda una simpleza. Ok, Nelly. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Y cerramos. Todo esto lo voy anotando, ¿eh? No crean que no. Bueno, si ya nadie más quiere comentar, vamos a terminar nuestra reunión por el día de hoy, dejando estas tareas que son varias. Esta es una idea más o menos del heptágono.
seguir jugando con el compás y el círculo. Seguir jugando con él. Y casi muchos de las figuras son en base a jugar con ese diámetro, a dividir ese radio a la mitad, etcétera. Entonces, por ahí más o menos va como es un poquito al principio el pentágono. Y bueno, pues que tengan buena noche, nos vemos el próximo jueves. No vamos a hacer las figuras, hay que traer las listas. De hecho, lo que voy a pedir es que me envíen en la semana una foto de que ya las tienen listas para hacer la clase. Si eso no se tiene listo, entonces la clase se dará la siguiente y tenemos una clase diferente para que podamos avanzar sobre este punto. Vale, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas Gracias, noches. Carolina. Cerramos Buenas aquí. noches todos. Gracias. Bueno. Buenas noches.